Hola, mi nombre es Jennifer Dayana Mero Molina. Voy a hablar sobre el universo. Eh, el universo se refiere a una población que comprende las unidades o los informantes de los datos, ya sean animados o inanimados, ya sean también relativos o problemas de un estudio. En otras palabras, podemos decir que es la totalidad del fenómeno estudiado o el conjunto de los objetivos de una investigación estadística. Ah, es así cuando no se dispone de datos secundarios para ya sea aquel problema que se estudie, y también se puede tomar la decisión de corregir los datos primarios utilizando cualquier método adecuado. La información requerida también puede obtenerse mediante los siguientes métodos, ya sea saber el método del censo o el método de la muestra. Por ejemplo, si vamos a estudiar el gasto medio realizado por los alumnos de un determinado colegio que consta de 5.000 alumnos, el universo en este caso sería el colegio, que consta de todos los 5.000 alumnos, y la unidad o el informante. En tal caso, cada uno de estos 5.000 alumnos perteneciente a dicho colegio. Ahora vamos a ver los tipos de universo. Entre ellos tenemos universo finito, universo infinito, universo existente y universo experimental. En el universo finito podemos decir que es aquel número de unidades de información que es definido o limitado. Por ejemplo, el colegio, que viene siendo en este caso el universo finito, ya que es el número de unidades de información, es decir, los estudiantes, que es definido y limitado de 5.000 alumnos. El universo infinito también aquí se refiere a una población en la que el número de unidades que la componen no puede determinarse definitivamente. Por ejemplo, la población de las estrellas en el cielo, la población de temperaturas en varios puntos de la atmósfera, la población de altura, pesos, edades de las personas, ya sea de un país. Estos vienen siendo unos ejemplos de los universos infinitos. Además, si un universo también es muy grande, se puede considerar que el universo infinito es como el número de hojas de un árbol. El universo existente es aquel que ya existe con todas sus unidades en forma de objetos concretos. Por decir, el investigador no tiene nada que hacer para su creación, excepto su descubrimiento y localización. Por ejemplo, aquí podemos decir un colegio, una universidad, una biblioteca, un país o un estado, con sus objetivos concretos como estudiantes. En esto viene siendo libros, individuos, respectivamente, que son los ejemplos de universo existente. Tal como universo también se puede estar bajo un universo finito o bajo un universo infinito. Y por último, el universo experimental es aquel que se constituye a través de los experimentos que realiza un investigador y que no se encuentre ya en la existencia. Por ejemplo, un registro que es hecho el número de caras o colas obtenidas al lanzar una moneda durante un número de veces. Por ejemplo, digamos 100, 200 o 500 veces en caso de un universo experimental. Del mismo modo, un registro hecho del número de veces que se obtiene el número 5 al alzar un dado durante cierto número de veces, este viene siendo un ejemplo ya sea de universo experimental. En tal caso, el universo no existe ya, sino que es creado por el propio investigador a través de sus experimentos durante un número de veces. Y también un universo experimental es generalmente de carácter infinito, ya que no hay límite en el número de veces que se pueden realizar experimentos, ya sea para registrar los sucesos de un evento particular. Buenas tardes, profesor. Mi tema es población estadística. ¿Qué es población estadística? En estadística, la población es un conjunto de total de individuos, objetos o casos sobre los cuales se desea obtener información. Es el grupo al cual se quiere finalizar los resultados obtenidos a partir de una muestra. Es importante tener en cuenta que es imposible medir o estudiar a los datos los individuos de una población, por lo que se utilizan técnicas de muestreo para obtener una representación de la población. Características de la población estadística.
Las características de una población en estadística se refiere a las propiedades o atributos de los individuos dentro de esa población. Estas pueden incluir variables como género, edad, ingresos, educación, etc. También se pueden calcular estadísticas para descubrir la población, como la media, la mediana, la moda, la varianza, entre otros. Es importante tener en cuenta que se estudia un- una muestra de una población, no la población completa. Ejemplos de la población estadística. Algunos ejemplos de población estadística son todos los habitantes de un país, todos los estudiantes de una escuela, todos los clientes de una empresa, todos los pacientes con una determinada enfermedad en un hospital, todos los automóviles de una marca en un año específico, todos los artículos vendidos en una tienda en un mes determinado. Lima Manoli y yo les voy a exponer sobre la muestra de estadística. La muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que representen adecuadamente el total de los datos. Podemos decir que la estadística como rama de las matemáticas se encarga de recoger datos, ordenarlos y analizarlos. Es decir, cuando queremos estudiar un determinado fenómeno, recurrimos lo que es a las estadísticas. Un buen ejemplo de fenómeno que estudia la estadística es el salario medio de los ciudadanos de un país. Entre las características de una muestra de estadística, podemos decir que la calidad de la muestra estadística es esencial. De nada sirve realizar las métricas estadísticas más complejas con con los modelos más sofisticados si la muestra estadística está sesgada, es decir, si la muestra no es representativa. Podemos decir que a la hora de obtener una respuesta representativa, existen ciertos aspectos que el investigador debe conocer de antemano. Entre esos aspectos se encuentran las siguientes características de una muestra representativa. Como lo indicamos, una de las características representativas podemos destacar que el tamaño es suficientemente grande. ¿Qué vamos a decir con esto? Para que una muestra estadística sea representativa, deberá ser lo suficientemente grande como para considerarse de tal forma que es representada. Por ejemplo, si nuestra población está formada por 10 millones de datos y escogemos 10, que es el más difícil para que sea una representativa. Eso sí, no siempre a mayor tamaño la muestra es más representativa. Hay que tener ojo con eso. También podemos decir lo que es la aleatoriedad. La selección de los datos de una muestra estadística debe ser aleatoria. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, debe ser totalmente al azar. Si en algún lugar de realizarlo al azar, realizamos un proceso de selección de datos planificados, estamos introduciendo un sesgo a la obtención de datos. Por tanto, para evitar que la muestra sea sesgada y por tanto conseguir que sea una muestra representativa, debemos hacer una selección aleatoria. Es Nicole Gutiérrez y les voy a hablar sobre el método estadístico probabilístico. ¿Qué es el muestreo probabilístico? Es un método que sirve para seleccionar los individuos que forman parte de una muestra de un estudio estadístico. La principal característica del muestreo probabilístico es que se seleccionan a los individuos de manera aleatoria, es decir, todos tienen la misma probabilidad de poder ser elegidos. El método probabilístico se utiliza básicamente para reducir el número de personas que participan en un estudio estadístico. Normalmente sabemos que cuando se quiere analizar estadísticamente una población que es muy grande,
no se va a poder entrevistar a cada persona. Por eso es donde interviene el método probabilístico, ya que se usa para entrevistar a solo una muestra y así luego poder explorar los resultados obtenidos de toda la población. Entre los tipos de muestreo probabilístico está el muestreo aleatorio, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. El muestreo aleatorio simple, este muestreo es uno de los métodos más sencillos para una muestra. Se basa en elegir de forma aleatoria a los individuos de la muestra para investigar. Por ello se les otorga un número a cada sujeto de la población y posteriormente a modo de sorteo se seleccionan números de forma aleatoria para conformar la muestra. El muestreo aleatorio sistemático, este se lleva a cabo dividiendo la población en subgrupos en forma de lista para así seleccionar aleatoriamente un número. Luego el número escogido será en cada grupo y el individuo que conforme la muestra. El muestreo aleatorio estratificado, este nos dice que el investigador divide la población en estratos o subgrupos, que generalmente comparten ciertas características. Luego, utilizando el método de muestreo aleatorio simple, se elige un individuo de cada estrato para conformar la muestra. Y por último, el muestreo por conglomerado, este nos dice que se utiliza cuando no es viable o es imposible elaborar una lista exacta de los elementos de la población. Para llevarlo a cabo, los detalles de dicha población ya deben estar agrupados en poblaciones, es decir, que la lista ya debe existir o simplemente se la puede crear. Entre las ventajas del método probabilístico está que es la forma más sencilla de poder armar una muestra, no requiere un marco de muestreo, se toman en cuenta las subpoblaciones y tiene precisión, resulta económico y no es un problema llevarlo a cabo. Entre las desventajas está que a veces resulta un poco preciso y puede ser difícil calcular o interpretar sus resultados. Resulta complicado y costoso elegir las variables de estratificación. En algunos casos puede disminuir el aspecto de la representatividad. Muchas veces es complicado especificar el marco de muestreo, pues hay menor precisión. Profesor, mi nombre es Eugenia Vázquez y vamos a hablar acerca, y me toca hablar acerca de los métodos no probabilísticos. Estos son pues las técnicas de muestreo de investigación seleccionada basadas en el juicio y subjetivo en lugar de hacer selección al azar. Tenemos lo que son 5 tipos, pues en este tenemos el que es el consecutivo, que es el investigador en un periodo de tiempo recolecta resultados y luego lo pasa a otro, que le permite trabajar con los múltiples grupos para afinar su trabajo y recolectar información y luego llegar así a un entonces. Ejemplo de este, pues, es cuando las mismas compañías para la gente que trabaja, en este caso, pues salen a las calles, a las veredas, proporcionan folletos, puede ser sobre el modelo de un carro, y las personas que caminan dentro del centro comercial, muchas de ellas, en cualquiera de estos lugares, puede ser la población. El representante de recoger el análisis, luego pues recogen y analizan para ver los resultados concluyentes de lo que quieren comprar las personas por estos coches por las características que lo hacen con el folleto. Pero también hay otro grupo que también puede después implementar en este caso, los dueños de la corporación, el ejecutivo. Pregunto por grupos de personas que analizan al detallado los coches que muestran gran interés, por lo tanto, este grupo de personas han proporcionado resultados concluyentes de las compras de los coches. Las ventajas, muchas opiniones cuando se trata del tamaño de la muestra, muchas opciones. 2, el horario del muestreo es el tamaño de la muestra que puede variar. Desventajas, pues el método de muestreo no puede considerarse respectivamente de toda la población. La única manera que las técnicas pueden ser acercadas más representativas es utilizando el tamaño de las muestras, puede ser representadas de una población. Tenemos como 2, pues el muestreo convencional se utiliza crear muestras de acuerdo a la finalidad de acceso y disponibilidad de las personas que forman parte de la muestra de un intervalo de tiempo dado cualquier característica. Se utiliza esta técnica al observar hábitos, opiniones y puntos de vista de manera más fácil, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en una escuela, cuando los profesores seleccionan, pues,
por la proximidad, por ejemplo, cuando dicen los niños, todas estas filas vamos primero ellos, ya es por la proximidad. Cuando se utiliza, cuando se detienen personas en centros comerciales, en las calles, por la distribución, por entregas de folleto, entonces en este caso los dueños de la empresa de política corporativo utilizan este método por conveniencia para recopilar información sobre problemas críticos o características de un nuevo producto. Las ventajas, pues el método rápido de recopilación, económico y muestras fácil y no tiene reglas. Entramos en lo que es el muestreo de bola de nieve, que es muy interesante. Estos participan en las potenciales con dificultades de encontrar o si la muestra está limitada en un subgrupo de personas pequeño, pues este consiste en que se debe o se elige a una persona como o individuar un sujeto potencial de la población y a menudo siempre saben ser entre uno o dos y estos de aquí a su vez siguen recogiendo otros subgrupos y así sucesivamente hasta tener una muestra necesaria, ¿no? Bueno, ¿por qué se hacen este tipo de casos? Pues en algunas personas que no pueden quererse dejarse encontrar o por diferentes motivos, ya sean esto porque muchas veces hacen investigaciones acerca de las drogas, de comportamientos inaceptables dentro de la sociedad. Ya estos serían las posibles las modificaciones. ¿Cómo hacer este muestreo en bola? Pues el programa el individuo viene, permite un grupo, y luego lee otro grupo que sabe, le da a entender que tenga afinidad, porque le da a entender de que sepa de que sus nombres nunca serán expuestos, sino que se trata más bien de recolectar a personas que tengan confianza una y de otra y se va haciendo como una tipo red. La ventaja que tenemos en el proceso de implementación es el corto y barato y simple y rentable. Tiene capacidad de reclutar poblaciones ocultas y recopilar los primeros formatos rentables. Ayuda a escribir las características sobre la población que no sabía que existía y necesita poca planificación y menos mano de obra. Las desventajas, pues es imposible determinar el error de muestreo, poco control sobre el método del muestreo y el sobremuestreo de la red particular puede llevar a un posible sesgo. Como cuarto tenemos el muestreo intencional. El muestreo intencional es una técnica de muestreo no probabilístico con la cual las personas cargan en realizar la investigación basada en su propio juicio para elegir los integrantes. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, pues tenemos en este caso cuando un reportero de noticias va y le hace preguntas y opiniones en la calle a las personas de temas puntuales específicos, como por ejemplo la política. También podría ser pues cuando quieren saber acerca de la pérdida de un familiar, qué rendimiento tiene su trabajo, pues entonces ellos pueden utilizar su propio juicio para elegir, en este caso, la persona que pueda participar. En este caso, pues este muestreo adicional también se le ha conocido como muestreo discrecional o muestra de juicio, ¿sí? Y tenemos según el tipo de casos, pues dice que el discrecional se divide en las siguientes categorías: caso típico, caso extremo, muestra de caso crítico, muestreo heterogéneo, muestreo homogéneo y muestreo teórico, ¿sí? Ventajas del muestreo intencional, pues el muestreo intencional, los métodos de muestreo más efectivos que relación con el costo y el tiempo. El muestreo intencional también es el único método apropiado que entiende números de fuentes para contribuir a estudios limitados. Desventajas, pues errores de vulnerabilidad, bajo nivel de confianza con niveles de sesgos. Tenemos como quinto el muestreo por cuota. El investigador puede formar de esta muestra de involucrarse individuos que representan a una población y que elijan de acuerdo a los rasgos y cualidades. ¿Sí? O hay dos puntos principales en el cual debemos tener estas características, que son la comprensión de los datos de los elementos de una población, intención de la investigación. Por ejemplo, el investigador puede crear muestras por cuotas divididas por la población. En este caso podrían ser por sexo, por edades, por eh, el estado donde viven, ¿ya? Y pueden crear grupos. Tenemos ejemplos de esto, pues el investigador busca realizar un análisis comparativo del mercado y saber cómo se utilizan los productos de acuerdo a los diferentes grupos de edades, socioeconómicos, o sea, de acuerdo a cada grupo prácticamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si alguna empresa quiere saber acerca de los zapatos, su población objetiva es de entre 25 y 40, pero también lo pueden dividir, por ejemplo, en género, entonces, en clases sociales, entonces se hacen más grupos. Se utiliza, pues, tienen criterios específicos para llevar a cabo la investigación. Las ventajas, pues, debido a que la participación de las cuotas, la creación de muestras, este proceso se muestra muy rápido y sencillo.
y propuesta necesaria ejecutiva para el método de MIT. Muchas gracias, profesor. Ah, cierto, antes de irme, pues también tengo que ver lo que es generalmente, hablando de lo que son las ventajas y desventajas de estos dos temas, pues las ventajas es que son confiables si hablan de las muestras, implican la encuesta del mundo real, aunque claro, cabe mencionar que los estadísticos prefieren que les muestre probabilísticas porque arrojan datos matemáticos, ¿no? Pero no quiere decir que no sean confiables estos de aquí. Y las desventajas, pues es importante tener en cuenta que la representación cerca de la población, conocer una muestra representativa de la población, o a veces incluso los datos pueden ser muy sesgados, entonces hay que tener cuidado en este tipo de cuestiones. Soy Leida Guamán Carriel y les voy a hablar acerca del tamaño adecuado de la muestra. Bueno, hablamos un poquito de teoría, donde el tamaño o la importancia del tamaño de la muestra, ya que una encuesta es realmente valiosa y cuando es confiable y representativa. Uno de los factores para lograr esto es el tamaño de la muestra. Encontrar a nuestra población ideal en nuestra investigación puede resultar verdaderamente difícil. Por eso, el día de hoy conoceremos diferentes aspectos que tienen que considerarse para obtener la muestra correcta para nuestra investigación. Nos hacemos esta primera incógnita. En este caso, ¿qué es el tamaño de la muestra? Bueno, una muestra es una selección de los encuestados elegidos y que representan a la población total. El tamaño de la muestra, una porción significativa de la población que cumple las características de investigación, reduciendo los costos y el tiempo. Saber cómo determinar el tamaño de una muestra antes de empezar una investigación es un principio estadístico porque nos ayuda a orientarnos a la interpretación de los resultados obtenidos. Nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo calcular el tamaño de la muestra? Bueno, el tamaño de la muestra de una encuesta es muy importante para poder realizar una investigación de manera correcta, por lo que hay que tener en cuenta los objetivos y las circunstancias en que se desarrolla la investigación. Recordemos que la finalidad es que las personas completen las encuestas y nos ayuden con datos que estamos buscando. Una muestra demasiado grande nos da pérdidas de recursos que podemos, como el tiempo, el dinero, mientras que una muestra pequeña puede no resultar con una información confiable. Otra pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser la muestra? Bueno, esto sin duda depende de qué tan exactos necesitemos que sean los datos obtenidos en nuestra encuesta y qué tan cercanos queremos que sean los de la población total. El tamaño de la muestra puede ser representativa y adecuada. Como representativa definimos que hace referencia a todos los miembros de un grupo de personas que tengan la misma oportunidad de participar en la investigación, mientras que la adecuada se refiere a que el tamaño de la muestra debe ser obtenido mediante un análisis que permita resultados como disminuir el margen de error. ¿Cómo puedo tener una muestra representativa y una adecuada? Bueno, es mucho mejor tener a las personas adecuadas para contestar nuestra encuesta que tener una gran cantidad de personas equivocadas que no nos van a aportar información que necesitamos. Una muestra representativa está integrada por personas con intereses similares a nuestro objetivo de estudio y no tiene que ver tanto, en este caso, con el tamaño. Mientras que una vez que nosotros obtengamos una muestra adecuada, quiere decir que el tamaño de la muestra que deseemos estudiar, cuanto más precisa queramos que sea, más grande debe ser el tamaño. También hablemos un poco del margen de error y el de nivel de confianza. Bueno, como margen de error es el porcentaje de variación aceptable que existe en los resultados de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que es la manera de aceptar que los datos no sean absolutamente exactos o precisos.
mientras que el nivel de confianza se refiere a la probabilidad de que el dato deseado está dentro del margen establecido. Y este parámetro lo define o lo decide el investigador, quien esté encargado de nuestra investigación. Para calcular una muestra, podemos decir que tenemos estas fórmulas que nos ayudarán para una población infinita y para una población finita. Explicaré un poquito de lo que significan las letritas. Podemos decir que N es el tamaño de muestra buscado. La N mayúscula nos dice el tamaño de la población o del universo que estemos buscando. Parámetro estadístico en Z es el parámetro estadístico que depende el nivel de confianza. Mientras que E es el error de estimación máximo aceptado, P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado y Q es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo donde nos dice que se quiere estimar la proporción de un determinado parámetro en una población de N. 1500 con un nivel de confianza del 95% que nos viene a dar 1.96. Adoptamos un margen de error, el 6%, que en decimales nos vendría a dar 0.06, y como no tenemos datos previos, estimamos una proporción de cumplimiento del 50%, que en decimales vendría a ser el 0.5. Ahora ya calculamos aquí, vemos en la imagen, donde ya hemos hecho todo el procedimiento aplicando la fórmula, ya que es una población finita. Entonces aquí estamos resolviendo y nos damos cuenta que con estos datos el tamaño de la muestra será de 227 personas.